Buenos días. Vamos a continuar con la serie de estudios bíblicos que estamos teniendo sobre conocer al Dios verdadero, pero primero quiero que oremos nuevamente para pedirle a Dios específicamente por este espacio. Bueno, oremos. Gracias nuevamente, Señor, porque tú nos das un día para reunirnos en tu casa y poder exaltarte y glorificarte como familia, como cuerpo, como hermanos juntos. Pido, Señor, en este espacio que tú nos des el entendimiento, la disposición para aprender de tu palabra, aprender de tu verdad y conocerte más. Ruego que tú me dirijas a mí y dirijas a cada uno de nosotros al entendimiento bíblico de tu verdad. En el nombre de Jesucristo te agradezco y te lo pido. Amén. Estamos con el tema de la Trinidad de Dios. Y previo a la segunda parte, que es lo que vamos a ver hoy, quiero que hagamos un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, ya que creo que es importante, por aquello de que algunos de ustedes sean como yo, que se les olvidan las cosas, entonces para poder recordarnos. Lo que estuvimos haciendo, básicamente, o mi intención fue como centrarnos en lo que dice la Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 2 y en la sección 3, que habla acerca de la Trinidad, y decía: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Lo que hemos hecho básicamente es tratar de desarmar esta definición y poder entenderla, porque tal vez a la simple lectura hay algunas cosas que se nos quedan en duda o no captamos bien. Entonces, eso ha sido una de las cosas que hemos querido hacer y vamos a continuar porque no lo hemos terminado. La semana pasada también vimos, antes de meramente empezar a ver este texto o entenderlo, lo primero que vimos fue la unicidad de Dios. Dios es uno, únicamente uno, y bien lo dice Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una de las cosas que tenemos que dejar bien en claro cuando hablamos de la Trinidad es evitar de una vez la herejía de del triteísmo, que se le ha denominado triteísmo, en el sentido de que muchas personas creen que cuando hablamos de la Trinidad es que hablamos de tres dioses. No, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. No hablamos de tres dioses, no hablamos que cuando decimos el Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios, Dios el Espíritu es Dios, estamos hablando de tres dioses. No, estamos hablando de un solo Dios en tres personas. Y yo sé que, como hemos estado hablando y algo que les he estado diciendo, para la razón humana esto tal vez no tiene lógica, no comprendemos. Si alguien lo comprende aquí, por favor, yo me siento y nos lo explica, pero no tiene lógica. Pero lo que sí hicimos la semana anterior fue tratar de ver esa Trinidad de Dios, y lo vimos en la primera parte donde decía: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, o podríamos cambiarle la palabra por tres personas: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Vimos tres cosas. Si recuerdan, vimos los peligros en la búsqueda de la definición. Cuando llegamos al punto en que la definición tal vez no nos deja tan en claro lo que es la Trinidad, porque hablamos que la definición es Dios es uno en tres personas, ¿verdad? En resumen. Pero la definición tal vez nos deja aún con falta de entendimiento. Entonces tal vez yo lo que quiera hacer es tratar de ponerlo a un nivel más humano o más entendible, pero cuando yo trato de hacer eso, al representarlo en una ilustración, tal vez lo que estoy haciendo es más bien no representando correctamente la Trinidad. Y hablábamos de las ilustraciones, como
decir que la Trinidad es como un huevo, que es la yema, la clara y la cáscara, y está erróneo, porque Dios no se puede dividir. O decir que la Trinidad es como el agua, que puede estar en estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, pero es también una mala representación de la Trinidad, porque eso querría decir que cuando está líquido no puede estar gaseoso y cuando está sólido no puede estar líquido. Dios no es así. Dios, al mismo tiempo que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, vimos esos peligros, vimos también la presencia de la Trinidad en la Biblia, porque una cosa que es clara y cualquier persona podría decir, bueno, pero es que la palabra Trinidad no está en la Biblia, y ciertamente no está en la Biblia, pero el concepto de la Trinidad está claramente expresado en la Biblia. Y una de las cosas que yo quería hacer énfasis la semana pasada, que tal vez no lo mencioné, es que en la Biblia no necesariamente porque no venga un término, no podemos decir que el concepto no esté. Por ejemplo, en la Biblia nunca se menciona que Dios sea omnipresente, pero nosotros lo creemos que así es, y lo vemos claramente expresado en la Biblia. Y eso nadie lo niega. Nadie niega la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, y esos dos términos nunca se le atribuyen directamente a Dios, pero los vemos claramente expresados en la Biblia. Entonces vimos una serie de pasajes, no vamos a volver a repasarlos, pero vimos una serie de pasajes que nos muestran donde claramente la Trinidad está expresada en la Biblia. Y la otra cosa que vimos también fue la divinidad de las tres personas, porque alguna de las cosas que tal vez algunos podrían pensar es que cuando hablamos de la Trinidad es que Dios el Padre es 33.3333% Dios, y Dios el Hijo es 33.3333% Dios, y el Espíritu Santo es 33.3333% Dios, y todo sumado da 100% y es Dios. No, aquí no juegan las matemáticas, porque Dios el Padre es 100%, Dios el Hijo es 100% Dios, y Dios el Espíritu Santo es 100% Dios, y los tres suman 100%. Aritméticamente, es aritmética, ¿verdad? No da, pero así es. Entonces, las matemáticas de Dios no son las mismas de nosotros. Ciertamente es así. Entonces, hasta el momento, lo que hemos visto, hemos tratado de definir la Trinidad, de marcar los peligros al definirla, de resaltar la divinidad de las tres personas y examinar la presencia de la misma, o sea, examinar la presencia de la Biblia la presencia de la Trinidad en la Biblia. Hoy, lo que quiero que veamos es acerca de la función de las personas de la Trinidad, la relación que hay entre la Trinidad, y finalizaremos viendo un poco de la importancia que tiene la Trinidad. Porque tal vez muchas veces obviamos la importancia que tiene la Trinidad, y es vital. Realmente es algo que deberíamos de estar más conscientes en nuestra adoración, deberíamos de estar más conscientes en nuestras oraciones, en nuestro diario vivir de la Trinidad de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a cubrir hoy. Vamos a ver cómo nos va, hasta donde nos alcanza. Ok, hoy vamos a empezar por la operación de la Trinidad. Una cosa que es clara es que cada persona de la Trinidad opera en una forma distinta. Dios el Padre opera en una forma distinta a la que opera Dios el Hijo, y el Espíritu Santo así también. Y aquí tendría que entrar en cada una de las cosas en las que Dios el Padre opera, Dios el Hijo opera, o Dios el Espíritu Santo opera. Pero quiero que veamos, nos centremos en dos cosas. Lo primero va a ser el evento de la salvación. Vamos a ver en el evento de la salvación, los tres operan en ese evento, pero operan de una manera diferente. Vamos conmigo a Efesios capítulo 1. Creo que ese es el texto en el cual está bien demarcado. Efesios capítulo 1, y vamos a ver ahí cómo la Trinidad opera en la salvación de nuestras almas. Efesios capítulo 1, y vamos a leer versículos del 3 al 14. Efesios 1, versos del 3 al 14. Dice así:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Detengámonos ahí. Hasta el momento viene Pablo describiendo la obra que ha hecho Dios el Padre. Vea que inicia con bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de una de las personas de la Trinidad, del Padre. ¿Y qué hizo el Padre en relación con nuestra salvación? Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y en 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. La obra que hizo el Padre en nuestra salvación es que desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a los suyos. Bueno, continuamos el texto, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese amado es Jesucristo. Y ahora pasa a hablar lo que hizo Jesucristo. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Sigue hablando de Cristo. 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, vea, ahora pasa a hablar de la obra que hace Cristo en la salvación. Dios el Padre escogió y Dios el Hijo lleva a cabo la redención a través del sacrificio en la cruz. Y con eso compra a los que Dios, el Padre, escogió para salvación. Verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuevamente, entonces tenemos el Padre que escoge, el Hijo que lleva a cabo la redención en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo que en el determinado tiempo viene y hace la obra en nuestros corazones y nos sella y nos da el sello que nos lleva a la herencia. Entonces nuestra salvación, y eso es algo hermoso, hermanos, nuestra salvación es algo que ha sido eternamente hecho, porque desde antes de la fundación del mundo Dios el Padre escogió, antes de que nosotros naciéramos siquiera, Cristo vino y murió por nuestros pecados, y luego en el dado tiempo el Espíritu Santo vino y hizo la obra en nuestros corazones y nos da la vida eterna, la herencia. Entonces vemos a la Trinidad operando de diferentes maneras por nuestra salvación, y eso es algo hermoso. Entonces, tenemos que apreciar el hecho de que las personas de la Trinidad operan de distinta forma. Ya aquí veamos lo de la salvación. Otro de los aspectos en los que también debemos de ver la operación de las personas de la Trinidad es en la oración. Una de las preguntas que muchas veces se hace a nivel evangélico es, bueno, como tenemos la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿a quién tenemos que orar? Una de las preguntas que yo sé que tal vez algunos de ustedes se la han hecho en alguna ocasión. Bueno, ¿tengo que orar a Dios el Padre? ¿O puedo orar también a Dios el Hijo? ¿O puedo orar a Dios el Espíritu Santo? ¿O cómo es esto? Bueno, yo creo que es sencillo responder a esa pregunta. Bajo un entendimiento correcto de la Trinidad debemos de responder a los tres. ¿Por qué? Porque recuerden que no son tres dioses, es un solo Dios. Entonces debemos de orar a Dios. Y al orar a Dios, estamos orando a la Trinidad. Y consecuentemente, si oramos a algún miembro de la Trinidad, debemos de estar entendiendo que estamos orando a Dios. Si oramos a Dios el Padre, estamos orando a Dios. Y tampoco estamos dejando de lado al Espíritu Santo y a Jesús el Hijo. Entonces, una de las cosas que tiene que quedar bien claro es que no
En la oración no dividimos a la Trinidad. En la oración la Trinidad está junta. En la Biblia hay ejemplos cuando alguien está orando directamente al Padre. Por ejemplo, en varias ocasiones nuestro Señor Jesucristo mismo oró al Padre, ¿cierto? Varias veces se ve al Señor Jesucristo orando al Padre. En Hechos, capítulo 7, verso 59, Esteban, antes de morir y entregar su espíritu, él oró a Jesucristo. Él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, en la Biblia, no sé si alguien lo habrá visto, yo no encontré una referencia a una oración que se haya hecho al Espíritu Santo, pero no quiere decir tampoco el hecho que no se pueda orar al Espíritu Santo. Y lo que tenemos que hacer acá es entender, en cierta manera, la operación que cada una de las personas de la Trinidad hace. Cuando oramos para salvación y pedimos que nos salven, ¿a quién lo hacemos? A Cristo, porque Él es el que llevó la obra de nuestra salvación. Pero en cierta medida también podemos orar a Dios el Padre, porque Él es el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en cierta medida también podemos orar al Espíritu Santo, porque Él es el que nos sella. Entonces, una de las cosas que pienso que nos pasamos allá de pensar es en que si yo lo hago al Padre, yo lo hago al Hijo, lo hago al Espíritu Santo. Y una vez un profesor, cuando yo estaba en clases de pastorado, se atrevió a decir que de repente quizá muchas de las cosas que nosotros pedíamos a Dios no las recibíamos porque estábamos orando mal y porque tal vez no orábamos al Padre o no orábamos al Hijo o no le pedíamos al Espíritu Santo las cosas que son del Espíritu Santo. Pero pregunto, ¿no sería eso caer en el peligro de repente dividir la Trinidad y decir que si yo le pido algo al Padre, que era algo de pedírselo al Hijo, estoy pidiéndolo a dos personas diferentes, a dos seres diferentes? No sé si me explico. Otra de las cosas que se menciona claramente en la Biblia es que en la oración, la operación de la Trinidad también está claramente. Muchas veces nosotros nos encontramos orando al Padre y tenemos que hacerlo en el nombre del Hijo, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 15:16, dice Jesucristo hablando, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he dado para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces vemos Jesucristo diciendo, cuando oramos, si ustedes piden al Padre y lo piden en mi nombre, el Padre recibe la oración, ustedes lo hacen en mi nombre y yo os lo daré. O Juan 16:23, Jesús dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará, en mi nombre, dice Cristo. Tenemos que entender entonces la distinta operación de la Trinidad en la oración. Yo sé que en esto tal vez no podemos tomar que mi palabra sea la final de que sea así, porque la Biblia tampoco nos da una dirección. Nunca dice, tiene que orarle solamente al Padre, o tiene que orarle solamente al Hijo. Lo que sí nos dice es que tiene que orarle a Dios, y al orarle a Dios le tenemos que orar a la Trinidad, porque Dios es uno en tres personas. También nos habla de que no solamente debemos de orar en el nombre del Hijo, sino que el Espíritu Santo nos guía en la oración, nos ayuda en la oración. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Interesante y es refrescante, porque muchas veces uno se encuentra orando y tal vez uno no tiene las palabras o no puede encontrarse en la voluntad o qué será lo que Dios realmente quiere, pero el Espíritu Santo está guiándonos en la oración e intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Para terminar nada más la idea en Judas capítulo 1, verso 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo con la dirección. Yo lo que quiero dejar en claro acá es, si me preguntan a mí a quién tiene que orar, yo le voy a decir a Dios.
a Dios, que es un Dios trino. No caigamos nada más en el peligro de dividir a la Trinidad, de decir, cuando yo le oro a Dios el Padre, no le oro a Dios el Hijo y al Espíritu Santo. Cuando yo le oro al Espíritu Santo, no le oro al Padre, no le oro al Hijo. No podemos dividir la Trinidad, es indivisible. Cuando oramos a uno, estamos orando a Dios. Y cuando oramos a Dios, estamos orando a la Trinidad. Uniendo entonces lo que hemos dicho, porque creo que en este sentido tenemos que estar bien claros. Cuando oramos, entonces oramos a Dios. Y como dice Jaime, si entendemos la operación que cada una de las personas de la Trinidad lo hace, entonces nos podemos dirigir a uno o a otro y no estamos fallando si de repente yo hago una oración un ejemplo, yo pido dirección. Entendemos que, como Jaime decía, el Espíritu Santo es el que nos dirige a toda verdad, pero si yo digo, Dios, dirígeme a toda verdad, tampoco es que Dios no va a responder la petición, porque recuerden que el Espíritu Santo dirige nuestras oraciones. Entonces, yo pienso que concentrarnos en esto y decir lo que ese profesor llegó a decirme cuando yo estaba, que si usted no ora correctamente a la persona de la Trinidad, que es, Dios no va a contestar sus peticiones, estamos forzando demasiado el tema de la Trinidad, el tema del texto bíblico. Entonces, no caigamos tampoco en el punto de decir esto. Lo que no quiero es que nos enfrasquemos en eso, o que nos quedemos pegados aquí, y que digamos que de repente si yo no le pido al Padre en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, Dios no me va a responder. No, porque si el Espíritu Santo es el que dirige mi oración y yo dije, Señor Jesucristo, por favor, dame esto, y no lo pedí al Padre en el nombre del Espíritu Santo, pero en mi corazón la oración está siendo realmente sincera y estoy orando al Dios verdadero, en las condiciones del Dios verdadero, no nos preocupemos, no nos metamos en eso. Y como dice Jaime, cuando ya entramos a un entendimiento más amplio del tema de la Trinidad, el tema de Dios, y sabemos las operaciones que el Espíritu Santo, que el Hijo, que el Dios el Padre hace y lo pedimos, estamos en el mismo sentido. Lo que estamos es que hemos avanzado más en el conocimiento. Una de las cosas que yo mencioné hace 2 semanas, y aquí no quiero que nadie se sienta mal ni nadie se sienta tampoco orgulloso. El conocimiento que nosotros tengamos de Dios va a determinar también la forma en la que nosotros nos expresemos en la oración. Si yo tengo un conocimiento más amplio de Dios y de su Trinidad, de todo lo que es Él, mi oración va a ser mejor expresada, porque mi conocimiento de Dios va a reflejar eso en la oración. Pero si una persona viene, ¿algunos han escuchado orar a chiquitos? ¿Oran correctamente? No necesariamente, pero oran con un corazón sincero, se les nota. Esas oraciones, porque no fueron hechas correctamente, no se reciben a Dios, no las recibe Dios, por supuesto que las recibe Dios. Entonces, ellos no tienen un conocimiento de Dios amplio, como tal vez una persona que tiene un montón de años de profundizar en el conocimiento del Señor. Entonces, aquí no es para que nadie se sienta mal, ni nadie se sienta mal, ni que digamos estamos orando mal. Es para que entendamos que sí, cuando oramos a Dios, estamos orando a la Trinidad porque Dios es uno en 3 personas. Cuando oramos al Hijo, estamos orando también a la Trinidad porque no los podemos dividir. Y aquí es donde quería llegar a ese punto. No podemos dividir la Trinidad. Es indivisible. Algunas personas se han determinado de que Dios hace una cosa y lo hace aparte del Espíritu Santo o aparte de Jesús el Hijo, y está completamente erróneo. Vea lo que dijo un escritor, un teólogo, A.W. Tozer, dice: las 3 personas del ser divino, por ser todas uno, tienen una voluntad. Siempre trabajan juntas y nunca ha habido una sola acción, por pequeña que sea, que la haya hecho una de ellas sin la aprobación instantánea de las otras. Todo acto de Dios es realizado por la Trinidad en unidad. Como ya vimos, Dios es uno. Y cuando hablamos de que es uno en 3 personas, pero esas 3 personas están unidas, no las podemos dividir en absoluto.
Él tiene una sola voluntad, un solo sentido. Todos caminan bajo la misma dirección, todos están en la misma página. No hay tal cosa que el Espíritu Santo haga una cosa contraria a lo que el Padre dicte o Jesucristo haga una cosa contraria. No, no la hay. Y vea que es interesante porque algunas personas, tal vez no con una comprensión correcta, han querido dividir la Trinidad. Otro teólogo también, a mí se me olvida siempre pasar esto, estoy aprendiendo. Otro teólogo dijo, tenemos así 3 personas o subsistencias dentro de Dios, cada una con conocimientos, sentimientos y voluntad. Y sin embargo, aún después de estas precisiones, todavía no hemos podido abarcar todo el significado. En el caso de Dios, el conocimiento, los sentimientos y la voluntad de cada persona dentro de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son idénticos. Entonces, es tal vez un poco difícil de comprender de que son 3 personas, cada una de esas 3 personas opera de manera diferente, ya lo hemos estado hablando, cada una tiene voluntad, sentimientos y viene ahí conocimiento aparte, pero todos son el mismo. Entonces vea cómo lo vemos esto en la Biblia. Algunas personas podrían decir, la creación fue solamente hecha por Dios el Padre, pero no, estuvo la Trinidad. En Génesis 1:1 se dice, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Y recuerden la palabra Elohim, que habla de pluralidad. Ahí estaba la Trinidad. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Salmo 102:25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, Dios el Padre. En Colosenses 1:16 dice, porque en Él, refiriéndose a Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios el Hijo, en la creación. Y el Espíritu Santo, Job 26:13 dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. El Espíritu Santo estaba en la creación. Ahora que en la forma operacional de Dios no sabemos si Dios hizo una cosa, si el Espíritu Santo hizo otra cosa, si Jesucristo hizo otra cosa, porque tal vez el texto no lo revela, pero no podemos decir que solamente Dios el Padre estuvo ahí y ahí no estuvo Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Estuvieron los 3. Estuvieron los 3. No los podemos dividir, están bajo una misma voluntad. Esto quiero que lo dejemos bien claro. Es un error atribuir la encarnación solamente al Hijo también, porque la Escritura nos revela que los 3 estuvieron presentes. Lucas capítulo 1 y verso 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, esto es a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Notaron la Trinidad? Ciertamente solamente el Hijo se encarnó, pero los 3 estuvieron activos en la encarnación. El Espíritu Santo fue el que hizo concebir a María. Dios el Padre le dio el poder a María y el que nació fue el santo ser, Dios el Hijo. Vemos a la Trinidad caminando en el mismo sentido, operando diferente cada uno, pero en cada uno de los hechos, actuando en una misma voluntad, en un mismo sentido. Como ya vimos, la Trinidad estuvo presente en el bautismo del Señor. El Señor fue el bautizado. El Espíritu Santo descendió como forma de paloma y se oyó una voz del cielo, la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la expiación de Cristo también estuvo la Trinidad. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
¿Cuánto más la sangre de Cristo? Él fue el que se ofreció, Dios el Hijo se ofreció. ¿Pero cómo lo hizo? Mediante el Espíritu Santo. ¿Y a quién se ofreció? A Dios el Padre. Operando de maneras distintas, pero todos en la misma voluntad y en el mismo evento. No podemos dividirlos. Y todavía abarquemos más. En la resurrección del Señor hubo una participación activa de la Trinidad. En Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro es el que está hablando aquí, dijo: a Jesucristo, Dios el Padre lo resucitó. Pero en Juan capítulo 10 y versos 17 y 18, Jesucristo mismo dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo, de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo estoy repitiendo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Aquí Jesucristo está diciendo: yo voy a poner mi vida y yo la voy a tomar. Pero ¿cómo entendemos? ¿No fue que Hechos dijo que Dios el Padre fue el que le resucitó a Jesucristo y ahora Jesucristo está diciendo que Él fue el que puso la vida y que la va a volver a tomar? Son el mismo. Son el mismo. Y el Espíritu Santo en Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo, levantando a Cristo de los muertos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Están confundidos? No. Bueno, eso es bueno. La Trinidad actúa poderosamente en nuestra salvación. 1 Pedro 1:2, y eso ya lo vimos. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Fuimos elegidos por Dios el Padre. La sangre de Cristo es la que compró la redención para nosotros, y mediante el Espíritu Santo y la obra que Él hace en nosotros, somos salvos. Pero los tres están activos en nuestra salvación. Y última, la Trinidad es la que mora en nosotros también. Juan 14, 15 al 23. Este no lo tengo acá escrito, vamos a buscarlo. Juan 14, 15 al 23. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Por cierto, detengámonos ahí un momento. Vea lo que está diciendo Jesucristo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuál fue el otro consolador? ¿Quién era el consolador? Si hay otro consolador, Cristo. Tenemos dos consoladores. Y en realidad tres. Porque 1 Corintios 1 nos dice que Dios es nuestro consolador, que nos consuela con toda consolación. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en vosotros, aquí está diciendo. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ok, ahora Cristo está en nosotros. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amaré, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora el Padre y el Hijo están morando en nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
y os he dicho estas cosas estando con vosotros. Vimos cómo la Trinidad es la que mora en nosotros. Ciertamente decimos, sí, es el Espíritu el que mora en nosotros, pero también podemos decir Cristo mora en nosotros y también podemos decir Padre, el Padre mora en nosotros, porque si hemos recibido a Cristo genuinamente como nuestro Señor y Salvador y cumplimos con las cosas que está diciendo Cristo, Dios mora en nosotros y no podemos dividir a la Trinidad. Ok, creo que espero haber dejado esto bien claro. Vamos a continuar. Una sola voluntad. ¿Quién vino de quién? Y eso es algo interesante. Una de las frases dentro de la confesión bautista de fe, que puede ser un poco confusa, es la siguiente. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Lo primero que tenemos que dejar bien en claro es una cosa: no razonemos mucho. Si ponemos la razón antes que la fe, nos va a ir mal. Pero si ponemos la fe antes que la razón, vamos por un camino. Porque esto que vamos a ver a continuación, obviamente lo vamos a ver en la Biblia, si no sería algo que yo les presento a ustedes simplemente porque está ahí escrito en una confesión que escribieron hace 400 años. No, eso está claramente expreso en la Biblia y tal vez no lo entendemos. Porque hay una cosa que hay que también dejar bien claro. La siguiente frase de esa confesión dice lo siguiente, y pienso que es importante que veamos primero esto. Todos ellos son infinitos. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y personales. Aquí hemos visto que Él es distinguido por varias propiedades relativas peculiares. Ya lo vimos, las diferentes formas de operación, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a ver es que tiene relaciones personales. ¿Cuáles son las relaciones personales? La primera es que Dios no es engendrado de nadie. Vamos a ver si pasamos por acá. El Padre no es engendrado de nadie. En la Biblia nunca se menciona que el Padre haya procedido o sido engendrado de nadie. Pero sí se nos dice que el Hijo es engendrado eternamente del Padre. No es que el Hijo tuviera un principio. No es que el Hijo naciera una vez y antes de eso no existiera. Eternamente ha existido desde la eternidad pasada y seguirá existiendo hasta la eternidad futura, pero fue engendrado del Padre. ¿Cómo nos comemos esto? Pero bueno, vamos a la Biblia, Mateo capítulo 10 y verso 40. Yo me he emocionado y ni me he fijado en la hora. Pero bueno. Mateo 10:40. Jesucristo es el que está hablando. El que a vosotros me recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. ¿Quién envió a quién? Dios el Padre envió a Dios el Hijo. Vayamos unas páginas más adelante, Marcos capítulo 9, verso 37. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Nuevamente, ¿quién fue el que le envió? Fue Dios el Padre. Y todavía nos vamos hasta Gálatas capítulo 4 y verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Envió Dios
al Hijo. Nuevamente, no es que no existiera antes, pero fue engendrado de Dios, fue enviado por Dios. Vemos también que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, procede de ambos. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os reconocerá todo lo que yo os he dicho. Aquí está mencionando que el Padre lo va a enviar en el nombre de Cristo. Juan capítulo 15 y versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Ven eso? Yo enviaré, el Padre enviará, el Espíritu Santo procede del Padre. Y Juan 16, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo lo enviaré, dice Cristo. Procede del Padre y procede del Hijo. Ahora, habiendo entendido esto, entonces es como podemos entender, o por lo menos aceptar, las relaciones dentro de la Trinidad. El Hijo está sujeto al Padre porque el Padre lo envió, y el Espíritu está sujeto al Padre, tanto al Padre como al Hijo, porque fue enviado al mundo por el Padre y por el Hijo. Entonces, uno de los argumentos que utilizan los testigos de Jehová va a ser presentarle a ustedes Juan 14, 28, donde dice, Jesús está hablando y dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesucristo dijo, el Padre mayor es que yo. Entonces los testigos de Jehová le van a decir a usted, entonces, ¿cómo es que el Padre es mayor que el Hijo? ¿Y cómo se da eso? Pero cuando habla de que el Padre es mayor que el Hijo es en términos relacionales, no en términos de autoridad o de potestad o de divinidad. Ambos son Dios, pero en relación Dios el Padre es mayor que el Hijo. Y también puede que le citen 1 Corintios 11:3, donde dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces los testigos le van a decir, bueno, si Dios es la cabeza de Cristo, ¿cómo dice usted que Cristo es Dios? Pero nuevamente, hermanos, es en términos relacionales y no de potestades o de divinidad, de potencia. Esto se puede ver en una relación también aquí en la tierra. Yo soy la cabeza de mi hogar y yo soy cabeza de mi esposa y yo soy mayor que mi esposa también. Pero yo no soy mejor que mi esposa. Yo no tengo más valor delante de Dios que mi esposa. Porque Dios ha determinado que en términos relacionales en el hogar, el varón sea la cabeza del hogar. Y el varón sea el que dirige y el que lidera, y la mujer que sea la ayuda idónea y la que se sujeta. Pero no estamos diciendo que el varón es mejor que la mujer en ningún momento. Entonces, cuando vemos a la Trinidad funcionando de una forma relacional en la cual el Padre es la cabeza y Cristo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo, no estamos quitándole divinidad a ninguno de los tres. No estamos quitándole potestad. Antes estamos viendo solamente un orden de relación. Un orden de relación. Ok. La importancia, y con esto voy a terminar. La Confesión Bautista de Fe termina en su última frase diciendo, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Tal vez alguno llegaría a preguntarse, bueno, ¿qué importancia tiene estudiar la Trinidad? Y no es que tenga importancia, es que es vital, es fundamental, hermanos.
Si no estudiamos la Trinidad, no estudiamos a Dios. Si no estudiamos a Dios, como se dice vulgarmente, estamos fritos. No lo conocemos. Si no conocemos a Dios, no podemos pensar siquiera en vida eterna. Porque Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo quien tú has enviado, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Pero conocer a Dios es conocer la Trinidad. Es conocer la Trinidad. Hay 3 actitudes que debemos de evitar hacia la doctrina de la Trinidad. La primera actitud es la duda. Hay misterio en la Trinidad. Hay misterio en la Trinidad, ciertamente. Y si usted me pregunta, Daniel, ¿usted entiende la Trinidad? Yo le voy a decir, no la entiendo. No entiendo cómo es que un Dios es 3 personas y no son 3 dioses, y no entiendo cómo es que Dios el Padre es mayor que el Hijo y mayor que el Espíritu Santo, y todos son Dios a la vez. No lo entiendo. Pero no puede haber duda. Pues no se puede poner en duda si la Trinidad es una doctrina bíblica o no, porque lo es. Creo que ha quedado suficientemente claro que la doctrina de la Trinidad está claramente expresa en la Biblia. No puede haber duda, no puede haber duda. Tiene que haber una convicción de que la Trinidad es un elemento, es un atributo de Dios. No puede haber duda. Otra de las cosas también es la negación. No puede haber negación. Muchas personas van a decir, no, es que la Trinidad, como el término de Trinidad no está en la Biblia, la voy a negar. Y negar la Trinidad es negar a Dios. Paul Washer, un famoso pastor, dijo, algunos dicen que no pueden creer lo que no pueden entender. O si algo no se puede explicar, entonces no puede ser verdad. Si aplicáramos esta misma lógica a la Biblia entera o aún a nuestra propia existencia, nos dejaría muy poco en qué creer. Aún las verdades más simples de la Escritura y de la existencia humana van mucho más allá de nuestro entendimiento. No creemos porque podemos entenderlo todo perfectamente, sino creemos porque es la verdad, es el testimonio de las Escrituras. No por el hecho de que no entendamos algo lo vamos a negar. ¿Quién de nosotros entiende que Dios es eterno? Yo no entiendo cómo una persona puede ser eterna, nunca ha tenido ningún principio, nunca tendrá ningún final. ¿Quién de nosotros entiende que Dios es omnisciente, que Dios está en todo lugar al mismo tiempo, en toda era? Yo no lo entiendo, pero la Biblia es clara y lo menciona. Y ese es nuestro Dios. No es como nosotros, es único. Por eso, si no entendemos la Trinidad, no nos da ningún motivo para negarla, no nos da ninguna autoridad para negarla. Y último y más importante, malentender la Trinidad. Si tenemos un concepto erróneo de la Trinidad, nuevamente repito, tal vez usted dirá, lo estoy repitiendo mucho, pero si tenemos un concepto erróneo de la Trinidad, tenemos un concepto erróneo de Dios. Si tenemos un concepto erróneo de Dios, estamos adorando a un Dios falso. Hay otra herejía que se llama modalismo con respecto a la Trinidad, que se cree que Dios es un Dios trino, pero el asunto es que Dios ha obrado como Dios Padre y después dejó de obrar como Dios Padre, entonces obró como Dios el Hijo, y después dejó de obrar como Dios el Hijo y ahora está obrando como Dios el Espíritu Santo. Muy probablemente, no lo he estudiado, pero muy probablemente eso es lo que haya leído nuestra hermana Teresita de parte de Benny Hinn en ese libro. Porque ahora es la era del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se mueve y el Espíritu Santo, y lo que hacen más bien es atribuirle al Espíritu Santo cosas que Él no hace ni ha dicho. Pero si malentendemos mal la Trinidad, caemos en error de malentender a Dios mismo. Y debemos de entender. Por eso entonces, hermanos, tal vez usted dirá, Daniel, ¿por qué se ha metido en aspectos tan profundos de la teología con respecto a la Trinidad? Porque hoy hemos estudiado algo que tal vez no en todas las iglesias se menciona, tal vez solamente se menciona, la Trinidad es un Dios en 3 personas, y adelante, dele viaje.
Pero tal vez ver todas estas cosas que hemos visto a lo largo de la semana pasada y esta semana, usted dirá, no tiene importancia. Claro que tiene importancia. Debemos de entender la Trinidad tal y como se expresa en la Biblia para entender a nuestro Dios. ¿Queremos conocer a Dios, hermanos? Amén. Tenemos que estudiar a profundidad y tenemos que meternos en ese mar de las Escrituras y sacar el provecho máximo del conocimiento de nuestro Dios. Termino con una frase que para nadie es un secreto, es uno de mis escritores favoritos fuera de la Biblia. John MacArthur dice, la Biblia es clara, hay un solo Dios, pero Él existe y siempre ha existido como una trinidad de personas, el Padre, el Hijo de Dios y el Espíritu. Negar o entender mal la Trinidad es negar o entender mal la misma naturaleza de Dios mismo. He aquí nuestro Dios Trino. Y quiero hacer una salvedad de ahora en adelante. Vamos a ver más atributos de Dios. Y cuando hablemos del atributo de la omnipresencia, estamos hablando de las 3 personas de la Trinidad. Cuando hablemos del atributo de la omnipotencia, estamos hablando de las 3 personas de la Trinidad. Por eso es que me importaba que el primer atributo que veamos de Dios es que Él es un Dios trino. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, alguna queja? Bien, entonces vamos a orar y continuar con el culto. Voy a pedirles que nos pongamos en pie. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Dios Soberano, Dios Trino, venimos a ti en oración, Señor, maravillados porque realmente, como dice Isaías, tus caminos no son nuestros caminos, tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros, Señor, nunca podremos siquiera rascar un poco de la majestad de lo que tú eres. Tú eres tan grande que no te podemos comprender, Señor, pero te alabamos y te glorificamos porque tú te has revelado a nosotros en tu palabra. Y Señor, si hay una cosa que mueve mi corazón y quiero que mueva el corazón de mis hermanos acá, es que lo que tú has revelado de ti, que podamos conocerlo. Y por eso, Señor, es que estudiamos este tema tan profundo, tan vasto, tan incomprensible, pero Señor, que nos debe de llevar a un mayor entendimiento de ti. Y nos debe de llevar lejos de la duda, de la negación o del malentendimiento, nos debe llevar a una convicción y una certeza de lo que tú eres, y de lo poderoso que tú eres, y de lo majestuoso y de lo grande que eres. Que Señor, podamos humillarnos como Ezequiel, cuando tu gloria se presentaba ante él, y simplemente postrarnos delante de ti y reconocer nuestra pecaminosidad y reconocer, Señor, lo lejos que estamos de ser quien tú quieres que nosotros seamos. Que veamos nuestra condición de humanos pecadores y que supliquemos y roguemos por tu gracia, por tu misericordia, y que tú seas exaltado en todo, Señor. Te pido por el resto de este culto y que seamos edificados el uno al otro y que tú seas glorificado. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.